Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Este día, 13 de marzo del año 2025, en este escenario Jurídica Sandra Yaya, a través de este escenario Infobae, día 12 de marzo del año 2025, nota del periodista Juan Manuel Arias Montenegro, le contaremos a toda la audiencia colombiana y también a todos esos juristas que por ahí se pegan al canal queriendo contarnos que su líder es inocente y que es un buen colombiano y que él no es esas personas que andan con narcotraficantes como el señor Giraldo alias Calzones, porque obviamente el señor, sabiendo que está en un juicio, se fue a una conferencia, charla, reunión, campaña a Armenia y se encontró con el señor Calzones, delincuente, obviamente, porque fue una de las personas que intentó en algún momento matar a nuestro presidente Gustavo Petro. La defensa de Álvaro Uribe Vélez intentó nuevamente al Tribunal Superior de Bogotá meter otra tutela, recusando a la juez Sandra Liliana Heredia, juez 44, afirmando que le estaban violando su debido proceso. ¿En qué hecho? En que el señor estaba prácticamente imponiendo cuándo es que se hacen las audiencias, cuando las órdenes las da es del juez, no el procesado. Entonces esto no gustó ni cinco al Tribunal Superior de Bogotá y le halló la razón a la juez 44 porque pues obviamente ella como juez es quien decide cuándo son las audiencias y también decide, porque es una orden, en qué momento debe estar ese procesado allá en la audiencia. Porque es que el señor Uribe cree que porque es la persona importante del país y de América Latina, entonces los jueces tienen que tomar la decisión de a ver cuándo se le hace la audiencia al procesado y le seguimos escuchando las versiones de los testigos cuando de pronto se pueda. Y eso no debería ser así, porque eso representa una justicia completamente arrodillada al AMPA, una justicia arrodillada ante la delincuencia, una justicia arrodillada ante la impunidad. Y esto no debería ser así. Entonces les cuento acá. Juicio contra Álvaro Uribe continúa tras nuevo rechazo de tutela. Víctimas celebran decisión del Tribunal Superior de Bogotá para que lloren unos cuantos. Unos cuantos que en algún momento se pegaron y bueno, ¿qué no dijeron? ¿Qué no me dijeron? Porque pensaron que lo que yo les estaba comentando era una gran mentira y pues la verdad no son mentiras porque como les digo, yo todo lo que reúno es producto de las investigaciones que se realizan, producto de lo que se encuentra, de lo que ya otros han dicho, digámoslo así, es como un reafirmar. Si fueran cosas de mentiras, pues uno para qué se va a poner a decir eso, pero son cosas que ya otros han dicho. Mi gente Colombia es una de las que permanentemente lanza toda esta información y pues nosotros los alternativos que tenemos que hacer, pues a través de nuestros canales, como tal vez la audiencia que yo tengo no es la misma audiencia que tiene mi gente Colombia o la audiencia que tiene Alejo Vergel o la que tiene Daniel Monroy o la que tiene Ecuaneco, etcétera, etcétera. Entonces uno siempre va considerando, no, hay personas que no pertenecen a esos otros y también tienen el derecho a saber, tienen el derecho a conocer lo que está sucediendo en el país. Si se han pegado a este canal es porque seguramente han encontrado alguna cosa buena, aun cuando yo les he dicho a ustedes muchas veces que no soy periodista, yo no soy abogada, no soy bodeguera, yo simplemente soy una ingeniera de sistemas. Que a mis años pues ya he querido tratar de buscar la vía de cambiar un poco mi profesión y convertirme en esa persona que les comunica socialmente a ustedes las buenas cosas que pasan en este gobierno, pero también contarles que este gobierno
tiene cero tolerancia en la corrupción y que todos esos personajes malévolos serán atrapados y condenados por sus delitos que tengan. Bien, la medida buscaba suspender el juicio alegando violación al debido proceso, pero fue rechazada por falta de pruebas. Entonces, en la tarde del miércoles 12 de marzo del 2025, es decir, ayer, se conoció que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá declaró por segunda vez. Bueno, amigos, entonces, ¿qué tenemos acá? En la tarde del miércoles 12 de marzo del 2025, ya ustedes lo han visto, se conoció en la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, se declaró por segunda vez esa tutela que presentó la defensa de Álvaro Uribe Vélez, el señor Granados, improcedente. Una acción de tutela presentada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez y su defensa técnica en la que solicitaban suspender el juicio que se adelanta en su contra por los presuntos delitos de soborno en actuación penal, soborno y fraude procesal. Entonces, ellos piden que se tumbe. Pidieron la primera vez y hubo tráfico de influencia. Lo volvieron a pedir la segunda vez y también hicieron recusación contra la fiscal encargada, que es en este caso Marlene Orjuela, y contra la juez 44. No le funcionó ni la primera tutela, no le funcionó la segunda tutela, no le funcionará ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta tutela. Es decir, ¿por qué? Porque está al 100% evidente, ¿no es cierto? Y las pruebas son demoledoras. Esto quiere decir que el señor Uribe es culpable al 100%. Culpable. Y ahora, el señor Calicchi ya lo echó al agua completamente, porque ya con eso, el señor Uribe, cada vez que presente uno de sus testigos, lastimosamente sus testigos no saben sostener esos testimonios falsos que rinden. Y con sus nerviosismos y con el miedo y con la forma como hablan, como se expresan, como intentan decir las cosas, se les olvida que la fiscal ya todo lo tiene ya estudiado terriblemente. Entonces, pues, nada que hacer. El señor Uribe, día por día en caída, va descendiendo hasta que no va a quedar absolutamente de él nada. Ven a otro punto. Por otro lado, se dice aquí un punto interesante que dice: caso Álvaro Uribe, testigo Rodrigo Vidal reveló detalles de conversación entre el expresidente y Álvaro Hernán Prada. O sea que Álvaro Hernán Prada también está completamente enlodado con el tema del caso de Álvaro Uribe Vélez. Y muy pronto a ese señor Álvaro Hernán Prada le va a llegar la justicia y tendrá que pagar. Porque él, en este momento, ahí donde está gozando de la presidencia del Consejo Nacional Electoral, piensa que no es tocable. Pero mentiras, en cualquier momento la justicia le va a llegar. Bien, otro punto. Esta decisión, que confirmó la continuidad de las diligencias procesales, ha generado reacciones de distintas partes, entre ellas la bancada de víctimas, cuyo comunicado de prensa fue compartido por el senador Iván Cepeda a través de la cuenta X. Otro punto. En otra nota dice: juicio a Álvaro Uribe, alias Calicchi, aseguró que conversaciones con Juan Guillermo Monsalve no eran por órdenes del expresidente. ¿Bien? Según aquí ellos, ¿no? Entonces ellos mirando a ver cómo pueden lograr, buscar, demostrar que el presidente Uribe es inocente, pero no se puede, no lo logran, no llegan allá. Bien, otro punto. La tutela pretendía frenar temporalmente las audiencias al alegar que la juez 44 penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia Aranda,
había vulnerado el derecho fundamental al debido proceso del acusado al fijar las fechas del juicio. Al fijar las fechas del juicio oral sin una concertación previa y mancomunada con el procesado. ¿Qué tal eso? Aquí la juez tiene la pauta de las órdenes. Ella es la que da la orden cuando se hacen las fechas del juicio oral o virtual, ¿sí? Pero, ¿qué tal esto? O sea, aquí como quien dice, señor procesado Álvaro Uribe, ¿nos da permiso a ver cuándo lo podemos juzgar? Es lo que nosotros aquí entendemos. Pero aquí la juez dejó muy claro que la que manda las órdenes aquí es ella, no el señor Uribe. Aquí la que concerta cuándo se hacen las fechas del juicio es la juez, no el señor Uribe. O sea, el señor Uribe pretende que, porque como ese es presidente, y como aquello, y como lo otro, y como el hombre más importante, y porque tiene sus campañas y no sé qué, entonces hagamos la audiencia cuando yo tenga tiempo. Pero aquí no. La justicia no tiene esta situación para darle prebendas a la gente. Oiga, ¿cuándo podemos hacerle sus audiencias? ¿Cómo así? No. Entonces, a razón de eso, el Tribunal Superior de Bogotá revisa cuidadosamente eso y le da la razón a la juez Sandra Liliana Heredia. Y en efectivo, ella es la que va a concertar cuándo tiene las fechas y el señor tiene que responder. Son órdenes. Entonces, aquí en ningún momento la señora violó algo como derecho fundamental para ese procesado. No lo ha violado. Pero el procesado sí está violando muchas cosas. Y está pasando por alto muchas cosas. Y lamentablemente juegan con candela y cuando menos se dan cuenta es que se van a terminar quemando. No obstante, en su resolución, la Sala Penal consideró que no se evidenciaban razones suficientes para suspender el proceso. No existe eso. Lo que permitió que continuara el curso normal de las audiencias. ¿Sí? Bueno, otro punto por acá que también es interesante. Dice, Álvaro Uribe y Andrés Pastrana fueron citados a declarar en juicio por falsos positivos ante la JEP. O sea, ya los están citando por otro lado. Esto se le agudiza más a ellos. Se le agudiza muchísimo al señor Álvaro Uribe Vélez. Porque en sus campañas de ahora, y que anda de la mano con el narcotraficante, el señor Giraldo, que lo llaman alias Calzones, que pertenece a ese clan paramilitar de la cordillera, que en la época en que Gustavo Petro era candidato lo intentaron matar. En este momento ellos dos están jugando. Y entonces, ¿qué pasa? Que el solo hecho de que este señor Uribe esté en alianzas con un paramilitar como alias Calzones, ¿qué sucede? Que si este señor llegara a ganar, ¿ustedes creen que nos van a dar una vida bonita? Mentiras. Sería un total infierno. Entonces, a razón de eso, no, todos lo han mirado y dijeron, no, aquí la juez es la que tiene la razón, va a seguir el juicio con todas las reglas, etcétera, etcétera. Punto aparte, reiteración de la negativa a suspender el proceso. La bancada de víctimas en este proceso ha sostenido que se trata del segundo intento fallido de la defensa de Uribe por interponer una tutela con el propósito de detener la actuación penal. Me gustaría mucho que el señor Eduardo Montealegre, que ha sido ex fiscal general de la Nación, pueda dejar plasmado en su declaración que es necesario que este caso no prescriba. Que no prescriba, que no precluya, que nunca, hasta que se conozca absolutamente toda la verdad, toda la verdad. En la primera ocasión, la Sala Penal ya había negado la medida cautelar en febrero del 2025, recordemos, eso fue por allá el 11 de febrero del 2025, argumentando que los supuestos para acceder a la cautela pretendida no se configuraban porque en lo hasta ahora conocido no aparece manifiesta violación de los derechos a la defensa técnica y a la defensa material. Es que inclusive es tan curioso que la juez
no le ha jalado las orejitas a Álvaro Uribe Vélez, por ejemplo, cuando estaba en una de esas audiencias y se levantó como Pedro por casa y dijo, qué pena me voy, ¿cómo así? Y otra, cuando decide ir a una universidad a dictar una conferencia y estando vigente las audiencias, y la otra, las reuniones con este narcotraficante alias Calzones, eso ya dice mucho. Entonces, la juez, yo creo que mejor que nadie ya sabe, diciendo, este señor ya se pasó de la raya. Entonces, tremendo. En la nueva tutela, la defensa insistió en la presunta afectación al debido proceso, pero el Tribunal Superior dejó claro que no existía un agravio demostrable ni en la programación de las audiencias ni en el derecho de defensa de Uribe Vélez. Además, el alto tribunal llamó la atención sobre lo que consideró un uso desmedido del mecanismo de tutela. O sea, aquí, mejor dicho, se dedicaron fue a jugar con ese mecanismo de tutela para defender algo que es indefendible. Recordando la obligación de los intervinientes de actuar con lealtad hacia la administración de justicia, que no lo están haciendo. ¿Qué dicen las víctimas? Entre los firmantes del comunicado se encuentra, además de Cepeda, Reinaldo Villalba Vargas, Eduardo Montealegre Linés, Miguel Ángel del Río Malo, Jorge Fernando Perdomo Torres, Juan David León Quiroga y Deyanira Gómez Sarmiento. Entonces, en un comunicado que ellos presentaron, dice, comunicado de prensa de la bancada de víctimas, caso Uribe, Bogotá, 12 de diciembre de 2025. Dice, la bancada de víctimas en el proceso que se sigue en contra del ciudadano Álvaro Uribe Vélez por los presuntos delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, se permite informar que, primero, el día de hoy hemos sido notificados de que, por segunda vez, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá ha declarado improcedente una tutela impetrada por el ciudadano Álvaro Uribe Vélez y su defensa técnica, en la que aducía que la juez 44 penal de circuito de conocimiento de Bogotá había violentado el derecho fundamental al debido proceso del acusado, al decir las fechas en las que se realizarían las audiencias del juicio oral. 2. Durante el trámite constitucional, el acusado y su defensa pretendieron que se decretara una medida provisional consistente en que se suspendiera nuevamente la actuación procesal, hasta tanto se resolviera de fondo la acción de tutela, medida que el 28 de febrero de la anulada les fue negada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, la cual advirtió que los supuestos para acceder a la cautela pretendida, al menos preliminarmente, no se configuran porque en lo hasta ahora conocido no aparece manifiesta violación de los derechos a la defensa técnica y a la defensa material. 3. En la sentencia de tutela, el Tribunal Superior de Bogotá concluye que, primero, las citaciones dentro del proceso penal son órdenes. No es que si quieren, son órdenes. El hecho de que no se fijen de manera mancomunada las fechas del juicio oral no constituye afectación al derecho fundamental al debido proceso. 3. Las razones en las que se basa la solicitud de tutela son incorrectas, por cuanto, entre comillas, al juzgado no le corresponde atender los intereses de todos los clientes que tenga la defensa, le compete notificar debidamente las fechas que programa y es al sujeto procesal a quien le corresponde justificar las suspensiones que requiera. 4. La decisión de la defensa de reducir el contrainterrogatorio al testigo de cargo Juan Guillermo Monsalve Pineda y la decisión del acusado de no ejercer su derecho a la defensa material no resulta atribuible a la judicatura. 4. Atendiendo lo solicitado por las víctimas en la contestación de tutela, el tribunal les indicó que la Corte Constitucional ha sido enfática en señalar que el respeto al orden instituido debe estar acompañado del razonable uso de los derechos que le tienen a la luz del sistema jurídico. El abuso del derecho, aunque éste se haya amparado formalmente en una norma jurídica, no legitima la conducta de quien actúa en perjuicio de la colectividad o afectando los derechos ajenos. Por tanto, les recordó
que el proceder de las partes e intervinientes dentro del proceso penal se debe ajustar a su deber de lealtad para con la administración de justicia. Iván Cepeda Castro, víctima. Eduardo Montealegre Linés, víctima. Jorge Fernando Perdomo Torres, víctima. Deyanira Gómez Sarmiento, víctima. Reinaldo Villalba Vargas, representante de víctima. Miguel Ángel del Río, representante de víctima. Y Juan David León Quiroga, representante de víctima. Entonces, de esta manera vemos nosotros todas las cosas que sucedieron a nivel de esa tutela. Entonces, vemos que en ese afán, en esa desesperación de conseguir que el juicio de Uribe precluya, de que el juicio de Uribe prescribe, están cometiendo muchos errores, y estos errores van a ser tomados en cuenta para conseguir que eso no precluya nunca. Entonces, tremendo. En el comunicado se trataron 4 puntos principales. Improcedencia de la tutela. Se notifica que por segunda vez la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá declaró improcedente la acción de tutela presentada por Uribe y su defensa, la cual argumentaban una supuesta violación al debido proceso en la fijación de las fechas para las audiencias del juicio oral. Otra, negativa a la suspensión del proceso. Durante el trámite constitucional, el acusado y su defensa pretendieron que se otorgara una medida provisional para suspender nuevamente la actuación procesal hasta tanto se resolviera de fondo la acción de tutela. Esta suspensión fue negada por no existir pruebas de vulneración al derecho de la defensa. Conclusiones del tribunal. Las citaciones dentro del proceso penal son órdenes que se deben de cumplir. Ojalá que lo pueda entender el señor Uribe Vélez. El hecho de no fijar de manera conjunta las fechas no constituye afectación al debido proceso. Es que quieren como cuadrarlo todo, ¿no? O sea, es que mi testigo puede ir tal día, pero no puede otro día, ¿no? Que miren a ver cómo se las arreglan. No corresponde al juzgado velar por la disponibilidad de la defensa en otros casos que lleve. Es la defensa quien debe justificar de manera oportuna las suspensiones que requiera. Otro, la decisión de reducir al contrainterrogatorio del testigo de cargo Juan Guillermo Monsalve Pineda y la negativa de Uribe a ejercer su derecho de defensa material son situaciones atribuibles a la defensa y al propio acusado, no a la judicatura. Llamado al uso razonable de los derechos. A partir de lo solicitado por las víctimas, el Tribunal Superior recordó la doctrina constitucional según la cual los derechos, aunque reconocidos en la ley, deben ejercerse de manera razonable y sin abuso. El abuso del derecho, señaló la Corte Constitucional, entre comillas, no legitima la conducta de quien actúa en perjuicio de la colectividad o afectando los derechos ajenos, cierra comillas. Además, hizo un llamado a la lealtad procesal de las partes y sus intervinientes. Y punto final, amigos, amigas, eso es todo en este video y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.